Hola, hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a mis martes de charlas. Hoy vamos a hablar de qué comer antes de entrenar. Entonces, cómo nutrir nuestro cuerpo antes de realizar ejercicio. Entonces, los puntos principales de los que vamos a hablar hoy son, primero, comer o no comer antes, ¿verdad? De entrenar. Y luego también vamos a hablar de cómo, ¿verdad? Si ustedes son de los que prefieren comer antes, ¿verdad? Entonces, cómo hacerlo, por qué es importante darle ese combustible al cuerpo, cuáles son las opciones de algunos ejemplos de snacks, de meriendas que pueden utilizar antes de realizar ejercicio, cómo tienen que distribuirse los macros en esas meriendas y también vamos a hablar un poquito de hidratación. Así que iniciamos. Bueno, comer antes de entrenar, ¿sí o no? Y eso es una pregunta que me han hecho mucho también y que yo me hacía mucho, ¿verdad? Y que todavía, ¿verdad? Porque siempre dicen, a veces dicen que sí, a veces dicen que no. Hay personas que, ¿verdad? Que no lo recomiendan, hay otras que sí. Entonces, en los últimos años se hizo muy popular el, el entrenar con el estómago vacío, porque lo que se decía es que, bueno, uno quema más grasa si no come. ¿Por qué? Porque si no tiene ninguna reserva de glucógeno en los músculos para utilizarlos como energía, entonces el cuerpo va a utilizar la grasa como energía, entonces quemamos más grasa si tenemos digamos, si hacemos ejercicio en ayuno. Entonces, y eso en realidad es cierto, porque los principales combustibles, la principal fuente de energía del cuerpo son los carbohidratos y las grasas, ¿verdad? Las grasas se acumulan, digamos, en el tejido adiposo como triglicéridos y los carbohidratos se acumulan en los músculos y en el hígado como glucógeno, ¿verdad? Y eso es lo que de donde agarra el cuerpo la energía para realizar las actividades diarias y para realizar el ejercicio. Entonces, cuando hacemos ejercicio con el estómago vacío, cuando hacemos ejercicio en ayunas, la energía viene se utiliza, digamos, de la grasa, ¿verdad? Digamos, como la va agarrando el cuerpo, ¿verdad? De ese tejido adiposo. Pero también hay estudios, muchos estudios que han realizado en los últimos años, que han demostrado que no, digamos, inmediatamente sí, o sea, sí es cierto que durante ese entrenamiento se utiliza más la grasa, ¿verdad? Si no tenemos comida, digamos, que ingerimos antes de hacer ejercicio, pero que a largo plazo no encontraron ninguna diferencia en la pérdida de grasa a largo plazo entre las personas que realizaban su ejercicio en ayunas y las personas que comían una merienda antes de hacer ejercicio. Entonces, pues ahí queda como digamos, más a gusto personal, digamos, lo que piensen yo, y lo que recomiendan también es, si el entrenamiento es cortito, tal vez no pasa nada, o sea, no pasa nada, no afecta, digamos, si uno lo hace en ayunas. Pero si el entrenamiento es más largo, si es prolongado o si es muy intenso, entonces sí puede ser que nos afecte en el sentido de que no vamos a poder dar, digamos, el desempeño no va a ser igual. O sea, el desempeño, vamos a sentirnos cansados después de cierto punto porque no tenemos energía. O sea, el cuerpo y la grasa, o sea, tarda más en hacerse accesible como energía para el cuerpo. Los carbohidratos inmediatamente están disponibles, pero la grasa tarda un poquito más. Cuando hacemos entrenamiento de baja intensidad, lo que más quemamos, digamos, del 100% de la energía que se utiliza, la mayor parte es de las grasas y el resto, un poquito, ¿verdad? Es de los carbohidratos. Cuando hacemos entrenamiento de alta intensidad, la mayor parte de las calorías vienen de los carbohidratos y menos de las grasas. Entonces, ¿a qué llegamos con esto? Que si ustedes van a realizar un entrenamiento largo o muy intenso, eh,
sería mejor que sí se coman algo para que puedan rendir al máximo durante ese entrenamiento. Si el entrenamiento no es tan, ¿verdad? Si es moderado, si es una caminata, si, ¿verdad? Y es cortito, ¿verdad? 30 minutos, 45 minutos, en realidad no va a hacer diferencia. Lo que pasa si lo hacen en ayunas, aparte digamos, de que se va a reducir, va a disminuir el desempeño, digamos, durante el entrenamiento, también el cuerpo empieza a agarrar la energía del músculo. Entonces la proteína se utiliza como energía, pero es como el último recurso y es lo que no quisiéramos que el cuerpo haga, porque el músculo es lo que queremos construir. El músculo, ¿verdad? Al construir músculo, quemamos más calorías durante el día. Entonces, y cuesta mucho construir ese músculo. Entonces, si hacemos ejercicios sin haber, digamos, tener el combustible necesario, entonces el cuerpo recurre a donde sea y se va a los músculos y empieza a agarrar de ahí, del musculito. Entonces ahí empieza uno a perder músculo si esto se hace como una costumbre, si es lo que normalmente hacemos, de entrenamientos intensos y de larga duración sin el combustible apropiado, entonces vamos a empezar a perder músculo. Entonces, por ahí les dejo, digamos, la idea de los pros y los contras en relación a comer o no comer antes de entrenar. Entonces es más como de acuerdo a su preferencia, ¿verdad? Pero, digamos, recomendación general, pues es mejor comerse alguito antes de entrenar. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Verdad? Aquí les voy a dar unos como lineamientos generales. Si ya ustedes quieren algo más específico, les recomiendo que visiten a un nutricionista para que ya de acuerdo a sus actividades y de acuerdo a su rutina, pues ya les dé algo, digamos, recomendaciones más específicas. Pero estos son lineamientos generales. Entonces, ¿cuáles son, digamos, las metas o lo que queremos alcanzar al consumir, digamos, el alimento antes de entrenar? Primero, optimizar, digamos, los niveles de glucosa, la habilidad, ¿cómo se llama? Disponibilidad de la glucosa y del glucógeno en el cuerpo, ¿verdad? Porque de ahí es donde agarramos la energía para poder dar al máximo. Entonces, porque lo que queremos, número 2, es optimizar el entrenamiento. Entonces, porque normalmente, ¿verdad? No solo entrenamos, o hay algunas personas que la principal meta es, bueno, quiero quemar las calorías y ya. Hay otros que, digamos, atletas o si usted quiere mejorar, si quiere hacerse más fuerte, si quiere hacerse más rápido, entonces uno busca en cada entrenamiento mejorar el desempeño. Entonces, al tener el combustible apropiado, vamos a tener, digamos, todas las herramientas necesarias en su lugar para poder dar el mejor desempeño. Por ejemplo, digamos, los atletas que se preparan para competencias, digamos, largas como tal vez una maratón, entonces se oye mucho hablar del que estoy haciendo el carb loading, ¿verdad? Que estoy comiéndome todos los carbohidratos y eso es cierto, porque el cuerpo puede acumular, los músculos pueden acumular cierta cantidad de glucógeno ¿verdad? En los músculos para utilizarlo más adelante. Entonces hay como que tener esas reservas al máximo para que estén disponibles en el momento de la competencia. Lo que comemos, ¿verdad? Y cuánto comemos va a depender de cada persona y del tipo de entrenamiento que va a realizar. Estas son unas medidas generales, unas guías generales de qué debe tener su merienda antes de un entrenamiento. Tiene que ser alta en carbohidrato para maximizar la disponibilidad del glucógeno. También tiene que ser baja en grasa y en fibra, porque la fibra, si uno la consume antes de hacer ejercicio, puede ser que le dé problemas, ¿verdad? Del estómago, que se sienta un poco incómodo. Entonces, es mejor mantenerlo bajo en grasa y en fibra, moderada proteína y hacer como prueba y error, o sea, probar diferentes meriendas, diferentes opciones para ver cuál le siente a usted mejor, ¿verdad? Hay personas que no toleran bien nada sólido antes de entrenar, se sienten incómodos, ¿verdad? Entonces le funcionan mejor los batidos. Entonces es cuestión de ver qué le funciona a usted mejor, ¿verdad? Y eso se tarda
va a tardar un poquito de encontrar cuál es esa merienda que es ideal para usted antes del entrenamiento. Se recomienda que sea entre unos 45 a 60 minutos antes de entrenar, entre unos 70 y 75% de carbohidratos y el otro 20 a 25% que sea proteína, que es fácil de digerir, y el poquito de grasa. ¿Cuántas calorías? Entre 100 y 200. Pueden ser más si de verdad, si es un atleta y va a entrenar un montón o se va a ir a hacer un fondo y entonces sí ocupa pues una comida o un desayuno si lo hace en la mañana, que sea, que tenga, ¿verdad? Que tenga más calorías, que tenga más sustento, ¿verdad? Como decimos, para poder darle energía durante el entrenamiento. Algunos ejemplos puede ser yogur con fruta, una barra de proteína que contenga frutas y también una fruta como el banano, como una naranja, como una manzana. Yo personalmente normalmente como un banano, digamos, si cuando me levanto tempranito, digamos que es a las 5 de la mañana y no quiero gastar el tiempo porque tengo que terminar a las 7 a entrenar, entonces me como un banano y listo. A mí no, o sea, a los 20 minutos entreno y súper bien, no me da, o sea, no me incomoda. Entonces, es encontrar esa merienda o ese snack que le vaya a funcionar a usted. En cuanto a la hidratación, es importantísimo mantenernos hidratados siempre, no solo antes de entrenar. La forma de revisarlo más fácil, de asegurarnos de que estamos bien hidratados, es revisarlo en la orina. Si la orina es como amarillo clarito, estamos bien. Si es oscuro, es mejor consumir más agua. La cantidad de agua, una forma fácil de verlo son la mitad de nuestro peso en libras, eso es lo que nos vamos a tomar en onzas de agua. Y después si van a entrenar afuera y hace mucho calor y es muy húmedo y sudan, ¿verdad? Un montón. Entonces lo importante es tomarse también 2 tazas de agua antes de entrenar, unos 20 a 30 minutos después, antes era 8 onzas de agua también. Entonces mantenernos hidratados en todo momento durante el entrenamiento y hacer la prueba cuando puedan de pesarse antes de entrenar y después de entrenar, porque deberíamos pesar exactamente lo mismo. No es que entrenamos y, uy, mira, ya perdí 1 libra. No, lo que perdió fue agua y está deshidratado. Entonces, lo que uno pesa antes tiene que pesar exactamente después. Lo que perdemos con el sudor debemos de recuperarlo en el agua que tomamos durante el entrenamiento. Entonces eso sería por hoy. Espero haber aclarado algunas de las dudas que tenían al respecto de cómo, digamos, cómo hacer el combustible, cómo nutrirnos antes de entrenar y las opciones que tienen para esas meriendas antes del ejercicio. Muchísimas gracias. Los invito también a que se suscriban a mi canal de YouTube, Kisha, espacio Fit Fun Style. Ahí encuentran más consejitos fit, también rutinas de ejercicios para hacer en la casa, en el gimnasio, con todo tipo de equipo y también tutoriales de ejercicios. Si tienen algunas dudas en cómo realizar alguno de los ejercicios, ya he puesto varios diferentes tutoriales paso por paso de cómo realizarlos. Entonces, que tengan un lindísimo día. Gracias por acompañarme en estos 13 minutitos y que tengan una feliz semana. Chao.